Hola, ¿cómo están? Empezamos con el capítulo número 3, que se titula 3 es compañía. Tienes que irte discretamente y pronto, dijo Gandalf. Habían pasado 2 o 3 semanas y Frodo no daba señales de preparar su partida. Lo sé, pero es difícil hacer las dos cosas, dijo Frodo. Si desapareciese como Bilbo, la noticia se difundiría enseguida por toda la comarca. No conviene que desaparezcas, por supuesto, dijo Gandalf. He dicho pronto, no ahora. Si se te ocurre algún modo de dejar la comarca sin que todo el mundo se entere, creo que vale la pena esperar, pero no lo postergues demasiado. ¿Qué tal en el otoño o después de nuestro cumpleaños?, preguntó Frodo. Creo que podré arreglar algo para entonces. A decir verdad, se resistía a la idea de partir. Ahora que se había decidido, hacía tiempo que Bolsón Cerrado no le parecía una residencia tan agradable y quería saborear al máximo ese último verano en la comarca. Sabía que cuando llegara el otoño, al menos una parte de su corazón aceptaría mejor la idea de un viaje, como le sucedía siempre en esa estación. En su fuero interno ya había decidido partir en su 50º cumpleaños, el 128º de Bilbo. Por alguna razón, le parecía un día apropiado para partir y seguir a Bilbo. Seguir a Bilbo era el objetivo principal y lo único que hacía soportable la idea de la partida. Pensaba lo menos posible en el anillo y en el fin al que éste podría llevarlo, pero no le dijo a Gandalf todo lo que pensaba. Lo que el mago adivinaba era siempre difícil de saber. Gandalf miró a Frodo y sonrió. Muy bien, dijo. Estoy de acuerdo con la fecha, pero no te retrases más. Ya empiezo a inquietarme. Mientras tanto, ten cuidado, Frodo. No dejes escapar ni media pista sobre a dónde piensas ir. Y cuida de Sam Gamgee. Y cuida de que Sam Gamgee no hable. Si habla, lo transformaré de verdad en un sapo. En cuanto a dónde iré, dijo Frodo, será muy difícil revelarlo, pues ni yo lo sé todavía. No seas absurdo, exclamó Gandalf. No te estoy diciendo que no dejes tu dirección en la oficina de correos, pero abandonas la comarca y eso no ha de saberse hasta que estés muy lejos de aquí. Tienes que ir, o al menos partir hacia el sur, el norte, el este o el oeste, y nadie ha de conocer el rumbo. He estado tan ocupado con la idea de dejar Bolsón Cerrado y con la despedida que aún no he pensado en el rumbo, dijo Frodo. Porque, ¿a dónde iré? ¿Qué me guiará? ¿Cuál será mi tarea? Bilbo fue en busca de un tesoro y volvió, pero yo voy a perder uno y no volveré, por lo que puedo ver. Pero no ves muy lejos, dijo Gandalf. Ni yo tampoco. Tu tarea podría ser la de encontrar las grietas del destino, pero quizá ese trabajo esté reservado para otros. No lo sé. De cualquier modo, aún no estás preparado para un camino tan largo. Está claro que no, dijo Frodo. Pero mientras tanto, ¿qué ruta tengo que tomar? Hacia el peligro, de modo no demasiado directo ni demasiado imprudente, respondió el mago. Si quieres mi consejo, ve a Rivendell. El viaje no será tan peligroso, aunque el camino es más difícil de lo que era hace un tiempo, y será todavía peor cuando el año llegue a su fin. Rivendell, dijo Frodo. Muy bien, iré al este, hacia Rivendell. Llevaré a Sam
a ver a los elfos, cosa que le encantará. Frodo hablaba con tono ligero, pero de pronto el corazón le dio un vuelco con el deseo de ver la casa de Elrond, el medio elfo, y respirar el aire de aquel valle profundo, donde mucha de la hermosa gente vivía todavía en paz. Una tarde de verano, una asombrosa noticia llegó a la mata de hiedra y el dragón verde. Los gigantes y los otros portentos de los límites de la comarca quedaron relegados a un segundo plano. Había asuntos más importantes. El señor Frodo vendía Bolsón Cerrado. De hecho, ya lo había vendido a los Sacovilla Bolsón. Y además, por una buena cantidad, decían algunos. A precio de ganga, decían otros. Y eso será lo más probable si la señora Lobelia es la compradora. Otto había muerto algunos años antes, a la madura, aunque decepcionante edad de 102 años. La razón por la que el señor Frodo vendía su hermosa cueva se discutía todavía más que el precio. Unos pocos sostenían la teoría, apoyada por las indirectas e insinuaciones del mismo señor Bolsón, de que el dinero se le estaba agotando a Frodo. Abandonaría Hobbiton y viviría en los Gamos de manera sencilla, entre sus parientes, los Brandigamo, con lo obtenido por la venta de Bolsón Cerrado. Lo más lejos que pueda de los Sacovilla Bolsón, agregaban algunos. Sin embargo, la idea de las inmensas riquezas de los Bolsón Cerrado estaban tan arraigada que a la mayoría todo esto le parecía increíble, mucho más difícil que cualquier otra razón o sin razón que la imaginación pudiera inventar. Para muchos era una trama oscura y todavía secreta de Gandalf, quien, si bien se mantenía muy tranquilo y no salía durante el día, era sabido que se escondía en Bolsón Cerrado. Sí, me mudaré este otoño, decía Frodo. Merry Brandigamo me está buscando una pequeña pero hermosa cueva, o quizá una casita. En realidad, Frodo había elegido y comprado con la ayuda de Merry una casita en Cricaba, en el campo más allá de Gamoburgo, para todos excepto Sam. Frodo simuló que se establecería allí permanentemente. La decisión de partir hacia el este le sugirió tal idea, pues los Gamos se encontraban en el límite oriental de la comarca, y como había pasado allí la niñez, el regreso podía parecer verosímil. Gandalf permaneció en la comarca 2 meses más. Luego, una tarde, a fines de junio, poco después de que el plan de Frodo quedara establecido de modo definitivo, anunció que partía la mañana siguiente. Solo por un corto periodo, espero, dijo Frodo. Solo por un corto periodo, espero, dijo Gandalf. Iré más allá de la frontera sur para recopilar algunas noticias si es posible. He estado sin hacer nada demasiado tiempo. Hablaba en un tono ligero, pero a Frodo le pareció que estaba preocupado. ¿Ha pasado algo, Gandalf?, le preguntó. No, pero he oído algo que me inquieta y que es imprescindible investigar. Si después de todo creo necesario que partas inmediatamente, volveré enseguida, o al menos te enviaré un mensaje. Mientras tanto, no te desvíes del plan, pero sé más cuidadoso que nunca, sobre todo con el anillo. Permíteme que insista, no lo uses. Gandalf partió al amanecer. Podría volver en cualquier momento, dijo Gandalf. Como máximo, estaré de vuelta para la fiesta de despedida. Después de todo, quizá necesites que te acompañe en el camino. Al principio, Frodo estuvo muy preocupado y pensaba a menudo en lo que Gandalf podía haber oído, pero la inquietud
se fue apagando, y cuando llegó el buen tiempo, olvidó momentáneamente sus problemas. Pocas veces se había visto en la comarca un verano más hermoso y un otoño más opulento. Los árboles estaban cargados con manzanas, la miel rebosaba en los panales y el maíz estaba alto y henchido. Muy entrado el otoño, la suerte de Gandalf comenzó a inquietar de nuevo a Frodo. Terminaba septiembre y no había noticias del mago. El cumpleaños y la mudanza se acercaban y no había aparecido ni había enviado ningún mensaje. Comenzó el ajetreo en Bolsón Cerrado. Algunos amigos de Frodo llegaron para ayudarlo a embalar. Allí estaban Fredegar Bolger, Folco Boffin y naturalmente sus amigos más íntimos, Pippin Took y Merry Brandigamo. Entre todos pusieron la casa patas arriba. El 20 de septiembre, 2 vehículos cubiertos partieron cargados hacia los Gamos, a través del puente del Brandivino, llevando al nuevo hogar los enseres y muebles que Frodo no había vendido. Al día siguiente, Frodo estaba realmente inquieto y clavaba los ojos afuera esperando a Gandalf. La mañana del jueves, el día de su cumpleaños, amaneció tan clara y brillante como ya lo hiciera hacía mucho tiempo, en el día de la gran fiesta de Bilbo. Gandalf no había aparecido aún. Por la tarde, Frodo dio su fiesta de despedida, una cena muy pequeña para él y sus 4 ayudantes, pero estaba preocupado y con poco ánimo para esas cosas. La idea de que pronto tendría que separarse de sus jóvenes amigos le pesaba en el corazón. Se preguntaba cómo se lo diría. Los 4 jóvenes hobbits, por su parte, estaban muy animados y la reunión pronto se hizo muy alegre, a pesar de la ausencia de Gandalf. El comedor estaba vacío, a excepción de una mesa y sillas, pero la comida era buena y el vino excelente. El vino de Frodo no se había incluido en la venta a los Acobilla Bolsón. Suceda lo que suceda con el resto de mis cosas, cuando los Acobilla Bolsón las tomen entre sus garras, al menos yo ya habré encontrado un buen destino para esto, dijo Frodo mientras vaciaba el vaso. Era la última gota de Viejos Viñedos, el nombre del vino. Después de haber cantado muchas canciones y hablado de muchas cosas que habían hecho juntos, brindaron por el cumpleaños de Bilbo y bebieron junto con Frodo a la salud de ambos, como era de costumbre de Frodo. Luego salieron a respirar un poco de aire, echaron una mirada a las estrellas y se fueron a dormir. Con esto terminó la fiesta de Frodo y Gandalf no había llegado aún. A la mañana siguiente continuaron atareados cargando otro carro con el resto del equipaje. Merry se ocupó de todo esto y partió junto con el gordo, es decir, Fredegar Bolger. Alguien tiene que ir a calentar la casa antes de que llegues, dijo Merry. Te veré luego, pasado mañana, si no te quedas dormido en el camino. Folco volvió a su casa después del almuerzo, pero Pippin se quedó atrás. Frodo estaba inquieto, ansioso, aguardando en vano a Gandalf. Decidió esperar hasta la caída de la noche. Luego, si Gandalf lo necesitaba urgentemente, podría ir a Krikava, su nueva casa, y quizá incluso llegaría antes que él. Porque Frodo iría a pie. El plan, por placer, tanto como por cualquier otra razón, era caminar cómodamente desde Hobbiton hasta Balsadera de Gamoburgo y echar una última mirada a la comarca. Así me pondré un poco en forma, dijo Frodo,
mirándose en un espejo polvoriento del vestíbulo casi vacío. Hacía tiempo que no caminaba apretando el paso y la imagen, opinó, no daba una impresión de vigor. Después del almuerzo, aparecieron los Sacovilla Bolsón, Lobelia y su hijo Loto, de pelo color arena. Frodo se sintió bastante molesto. Nuestra, al fin, exclamó Lobelia, al tiempo que entraba. No era ni cortés ni estrictamente verdadero, pues la venta de Bolsón Cerrado no iba a hacerse efectiva hasta la medianoche. Pero se podía perdonar a Lobelia. Se había visto obligada a esperar unos 77 años más de lo previsto para hacerse con Bolsón Cerrado, y ahora tenía 100 años. De cualquier modo, había vuelto para asegurarse de que no faltase nada de lo que había comprado y quería las llaves. Llevó largo rato satisfacerla, pues había traído un inventario completo que verificó punto por punto. Al final, partió con Loto, la llave del repuesto y la promesa de que podría recoger la otra llave en la casa de los Gamgee en bolsón de tirada. Resopló, dejando ver claramente que suponía a los Gamgee capaces de saquear la cueva esa noche. Frodo no le ofreció nada para tomar. Tomó su propia cena en la cocina con Pippin y Sam Gamgee. Se había anunciado oficialmente que Sam iría a los Gamos a ayudar al señor Frodo y cuidar el jardincito. Un arreglo que el tío apoyó, aunque no compensaba por la idea de tener a Lobelia como vecina. Nuestra última comida en Bolsón Cerrado, exclamó Frodo, retirando la silla. Dejaron los platos sucios a Lobelia. Pippin y Sam cerraron los 3 macutos y los apilaron en el vestíbulo. Luego, Pippin salió a dar una última vuelta por el jardín. Sam desapareció. El sol se puso. Bolsón Cerrado parecía triste, melancólico, desmantelado. Frodo vagaba por las habitaciones familiares y vio como la última luz del día se borraba en las paredes y las sombras que trepaban por los rincones. Adentro, oscureció lentamente. Salió de la habitación, descendió hasta la puerta que estaba en el extremo del sendero y anduvo un trecho por el camino de la colina. Tenía cierta esperanza de ver a Gandalf subiendo a grandes zancadas en el atardecer. El cielo estaba claro y las estrellas brillaban cada vez más. Será una hermosa noche, dijo en voz alta. Buen comienzo. Tengo ganas de echar a caminar. No puedo seguir esperando. Partiré y Gandalf tendrá que seguirme. Volvió sobre sus pasos para regresar, pero al momento se detuvo a oír voces que venían del otro lado del jardín, al final de Bolsón de Tirada. Una voz era sin duda la del tío. La otra era extraña y en cierto modo desagradable. No pudo entender lo que decía, pero oyó las respuestas del tío, que eran bastante estridentes. El anciano parecía muy irritado. No, el señor Bolsón se ha ido esta mañana y Sam se fue con él. Al menos todo lo que tenía ha desaparecido. Sí, vendió y se fue, como digo. ¿Por qué? El por qué no es asunto suyo ni mío. ¿Hacia dónde? No es un secreto. Se mudó a Gamoburgo o algún otro lugar de allá abajo. Pues sí, hay un buen trecho. Nunca he ido tan lejos. Es rara la gente de los Gamos. No puedo dejarle ningún mensaje. Buenas noches. Los pasos descendieron la colina. Frodo se preguntó vagamente por qué el hecho de que no hubieran subido lo había aliviado tanto. Supongo
porque estoy harto de preguntas y de la curiosidad de la gente sobre mis asuntos, pensó. ¿Qué preguntones son todos ellos? Tuvo la idea de ir a buscar al tío y averiguar quién había sido el interlocutor, pero pensándolo mejor, se dio media vuelta y volvió rápidamente a Bolsón Cerrado. Pippin esperaba sentado sobre su macuto en el vestíbulo. Frodo atravesó la puerta oscura y llamó: «Sam, Sam, ya es hora». «Voy, señor», se oyó la respuesta desde el fondo de la casa, seguida por el mismo Sam, que salió secándose la boca. Había estado despidiéndose del barril de cerveza en la bodega. «¿Todo a bordo, Sam?», preguntó Frodo. «Sí, señor. Ahora aguantaré un rato». Frodo cerró la puerta con llave y se la dio a Sam. «Corre con ella a tu casa, Sam», le dijo Frodo. «Luego, ataja por tirada y encuéntranos tan pronto como puedas en la verja de entrada al camino, más allá de la pradera. No cruzaremos el pueblo esta noche. Hay demasiados oídos y ojos atisbándonos». Sam partió a toda prisa. «Bueno, al fin nos vamos», dijo Frodo. Cargaron los macutos sobre los hombros, tomaron los bastones y doblaron por la esquina hacia el lado oeste de Bolsón Cerrado. «Adiós», dijo Frodo mirando las ventanas oscuras y vacías. Agitó la mano y luego se volvió y, siguiendo a Bilbo si lo hubiera sabido, corrió detrás de Peregrin, sendero abajo. Saltaron por la parte menos elevada del seto y fueron hacia los campos, entrando en la oscuridad como un susurro en la hierba. Al pie de la colina, por la ladera del oeste, llegaron a la entrada del estrecho sendero. Se detuvieron y ajustaron las correas de los macutos. En ese momento apareció Sam, trotando deprisa y resoplando. Llevaba la carga al hombro y se había puesto en la cabeza un deformado saco de fieltro que llamaba sombrero. En las tinieblas se parecía mucho a un enano. «Estoy seguro de que me han dado el macuto más pesado», dijo Frodo. «Siempre compadecí a los caracoles y a todo bicho que lleve la casa a cuestas. Yo podría cargar mucho más, señor. Mi fardo es muy liviano», mintió Sam resueltamente. «No, Sam», dijo Pippin. «Le hace bien. Solo lleva lo que nos ordenó empacar. Ha estado flojo últimamente. Sentirá menos la carga cuando camine un rato y pierda un poco de su propio peso». «Sean amables con un pobre y viejo hobbit», rió Frodo. «Estaré tan delgado como una vara de sauce antes de llegar a los gamos. Pero estaba diciendo tonterías. Sospecho que has cargado demasiado, Sam. Echaré un vistazo la próxima vez que empaquemos». Tomó de nuevo el bastón. «Bueno, a todos nos gusta caminar en la oscuridad», dijo. «Así que sigamos unas millas más antes de dormir». Durante un rato siguieron el sendero hacia el oeste. Luego doblaron a la izquierda, volviendo sigilosamente a los campos. Continuaron en fila, bordeando setos y sotobosques, mientras la noche los envolvía en sombras. Cubiertos con sus mantos oscuros, eran tan invisibles como si todos tuviesen anillos mágicos. Puesto que todos eran hobbits y procuraban andar en silencio, no hacían ningún ruido que alguien pudiera oír, ni siquiera otros hobbits. Hasta las criaturas salvajes de los campos y los bosques apenas se daban cuenta de que pasaban. Después de un tiempo, cruzaron el agua al oeste de Hobbiton por un angosto puente de tablas. El arroyo no era allí más que una serpenteante cinta negra, bordeada por inclinados alisos. Una milla o dos más al sur
cruzaron con rapidez el camino principal del puente del Brandivino. Ahora se encontraban en las tierras de Tuk y, torciendo al sudeste, se encaminaron hacia el país de las colinas verdes. Cuando empezaron a trepar por la primera ladera, miraron atrás y pudieron ver las luces de Hobbiton parpadeando a lo lejos en el suave valle de El Agua. La escena desapareció pronto entre los pliegues de la oscurecida tierra, y después pasó lo mismo con Del Agua, a orillas de la laguna gris. Cuando la luz de la última granja quedó muy atrás, asomando entre los árboles, Frodo se volvió y agitó la mano en señal de despedida. «Me pregunto si volveré a ver ese valle», dijo Frodo con calma. Después de 3 horas de caminata, descansaron. La noche era clara, fresca y estrellada, pero unas nubes de bruma ascendían por las faldas de la loma desde los arroyos y las praderas profundas. Unos abedules de follaje escaso que la brisa movía por encima de sus cabezas eran como una trama negra contra el cielo pálido. Tomaron una cena muy frugal para los hobbits y continuaron la marcha. Pronto encontraron un camino muy angosto que ascendía y descendía y que se perdía grisáceo en la oscuridad delante de ellos. Era el camino a casa del Bosque y Cepeda y a Balsadera de Gamoburgo. Subía desde el camino principal en el valle de El Agua y zigzagueaba por las laderas de las colinas verdes hacia Bosque Cerrado, una región salvaje de la Cuaderna del Este. Después de un rato, el camino se hundía en una zanja profunda que corría entre árboles altos. Las hojas secas susurraban en la noche cerrada. Al principio hablaban o entonaban una canción a media voz juntos, pues estaban lejos ahora de oídos indiscretos. Luego continuaron en silencio y Pippin comenzó a rezagarse. Al fin, cuando empezaban a subir una empinada cuesta, se detuvo y se puso a bostezar. «Tengo tanto sueño», dijo, «que pronto me caeré en mitad del camino. ¿Piensan dormir de pie? Es casi medianoche». «Creí que te gustaba caminar en la oscuridad», dijo Frodo, «pero no corre tanta prisa. Merry nos espera pasado mañana, de modo que tenemos aún cerca de 2 días. Pararemos en el primer lugar adecuado que encontremos». «El viento sopla del oeste», dijo Sam. «Si vamos a la ladera opuesta de esta colina, encontraremos un lugar bastante resguardado y cómodo, señor Frodo. Más adelante hay un bosque seco de abetos, si mal no recuerdo». Sam conocía bien la región en 20 millas a la redonda de Hobbiton, pero nunca había traspasado esos límites geográficos. En la cima misma de la loma estaba el bosquecillo de abetos. Dejando el camino, se metieron en la profunda oscuridad de los árboles que olían a resina y juntaron ramas secas y piñas para hacer fuego. Pronto, las llamas crepitaron alegremente al pie de un gran abeto y se sentaron alrededor un rato, hasta que comenzaron a cabecear, cada uno en un rincón entre las raíces del árbol. Envueltos en capas y mantas, cayeron en un sueño profundo. Nadie quedó de guardia, ni siquiera Frodo temía algún peligro, pues aún estaban en el corazón de la comarca. Unas pocas criaturas se acercaron a observarlos cuando el fuego se apagó. Un zorro que pasaba por el bosque, ocupado en sus propios asuntos, se detuvo unos instantes, husmeando. «Hobbits», pensó. «Bien, ¿qué será lo siguiente? He oído cosas extrañas de esta tierra, pero
rara vez de un hobbit que duerma a la intemperie bajo un árbol. 3 hobbits. Hay algo muy extraordinario detrás de todo esto. Estaba en lo cierto, pero nunca descubrió nada más sobre el asunto. Llegó la mañana, pálida y húmeda. Frodo despertó primero y descubrió que la raíz del árbol se le había incrustado en la espalda y que tenía el cuello tieso. Caminar por placer. ¿Por qué no habré venido en un carro? Pensó como lo hacía siempre al comenzar una expedición. Y todas mis hermosas camas de plumas vendidas a los Acobilla Bolsón. Las raíces de estos árboles les hubieran venido bien. Se desperezó. Arriba, hobbits, exclamó. Es una hermosa mañana. ¿Qué tiene de hermosa?, preguntó Pippin, asomando un ojo sobre el borde de la manta. Sam, prepara el desayuno para las 9:30. ¿Tienes listo ya el baño caliente? Sam dio un salto, amodorrado aún. No, señor, todavía no, exclamó. Frodo arrancó las mantas que envolvían a Pippin, lo hizo rodar y después se encaminó al linde del bosque. En el lejano oeste, el sol se levantaba muy rojo entre las nieblas espesas que cubrían el mundo. Tocados con oro y rojo, los árboles otoñales parecían navegar a la deriva en un mar de sombras. Un poco más abajo, a la izquierda, el camino descendía bruscamente a una hondonada y desaparecía. Cuando Frodo regresó, Sam y Pippin ya habían preparado un buen fuego. ¡Agua!, gritó Pippin. ¿Dónde está el agua? No llevo agua en los bolsillos, dijo Frodo. Pensábamos que habrías ido a buscarla, dijo Pippin, muy ocupado en sacar los alimentos y las tazas. Es mejor que vayas ahora. Tú también puedes venir, dijo Frodo, y trae todas las botellas. Había un arroyo al pie de la loma. Llenaron las botellas y la pequeña tetera en un saltito de agua de pocos pies de altura, que caía desde un reborde de piedra gris. Estaba helada, y se lavaron la cara y las manos sacudiéndose y resoplando. Cuando terminaron de desayunar y rehicieron los macutos, eran más de las 10 de la mañana, y el día estaba volviéndose hermoso y cálido. Bajaron la cuesta, cruzaron el arroyo, subieron la cuesta siguiente, y subiendo y bajando, franquearon otra cresta de las colinas. Entonces las capas, las mantas, el agua, los alimentos y el resto de su equipo empezaron a parecerles una carga pesada. La marcha de ese día prometía ser calurosa y la carga agotadora. Sin embargo, unas millas más adelante desaparecieron las subidas y bajadas. El camino ascendía hasta la cima de una empinada colina por una senda fatigosa y zigzagueante, y luego descendía una última vez. Vieron frente a ellos las tierras bajas, salpicadas con pequeños grupos de árboles que a la distancia se confundían en una parda bruma bocosa. Estaban mirando por encima del bosque cerrado hacia el río Brandivino. El camino se alargaba como una cinta. El camino no tiene fin, dijo Pippin, pero yo necesito descansar. Es la hora del almuerzo. Se sentó al borde del camino, mirando hacia el brumoso este. Más allá estaba el río y el fin de la comarca, donde había pasado toda la vida. Sam permanecía de pie junto a él, los ojos redondos muy abiertos, pues veía tierras que nunca había visto, y más allá, un nuevo horizonte. ¿Hay elfos en esos bosques?, preguntó Sam. Que yo sepa, no, dijo Pippin. Frodo callaba. También él miraba hacia el este a lo largo del camino, como si no lo hubiese visto nunca. De pronto, dijo pausadamente en voz alta, pero como si se hablara a sí mismo.
Sigue y sigue siempre el camino, desde la puerta de la que vino. Lejano, corre ya en sendero, y he de proseguirlo si puedo. Con pie cansado emprendido, al camino ancho unido, de 1000 senderos y encargos al encuentro. Y de ahí a donde iré, decirlo no puedo. Me recuerda a un poema del viejo Bilbo, dijo Pippin. ¿Es una de tus imitaciones? No me parece muy alentadora. No lo sé, dijo Frodo. Cuando me llegó, fue como si estuviese inventándolo, pero es posible que lo haya oído hace mucho tiempo. En realidad, me recuerda mucho a Bilbo en los últimos años, antes de que partiera. Decía a menudo que solo había un camino y que era como un río caudaloso. Tenía sus fuentes en el umbral de todas las puertas y todos los senderos eran ríos tributarios. Es muy peligroso, Frodo, cruzar la puerta, solía decirme. Vas hacia el camino y si no cuidas tus pasos, no sabes hacia dónde te llevará. ¿Te das cuenta de que este mismo camino atraviesa el bosque negro y que si lo dejas puede llevarte a la montaña solitaria? Solía decir esto en el camino que pasa frente a la puerta principal de Bolsón Cerrado, especialmente después de haber hecho una larga caminata. Bueno, a mí este camino no me llevará a ningún lado, al menos durante 1 hora, dijo Pippin descargando el macuto. Los otros siguieron su ejemplo. Apoyaron los bultos contra el terraplén y extendieron las piernas sobre el camino. Descansaron, almorzaron bien y luego descansaron de nuevo. Esta es la primera parte del capítulo 3, que se titula 3 es compañía. Nos vemos en la parte 2 de 2. Una tarde de verano, una asombrosa noticia llegó a la mata de... Una tarde de verano, una tarde de verano, una tarde de verano. ¡Wow!